Explícame el origen de la democracia cristiana. Esta frase es el tema principal de nuestra exploración hoy. Si bien es posible que haya oído hablar de la democracia antes, democracia cristiana es un término que puede resultar menos familiar. El concepto de democracia cristiana se originó en el siglo XIX, y está profundamente arraigado en las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica Romana. No es simplemente una forma de gobierno, sino un enfoque de organización social que otorga un gran valor a la dignidad humana, la solidaridad y la justicia. En el corazón de la democracia cristiana está la integración de los valores y principios cristianos en la esfera política, con el objetivo de construir una sociedad justa e inclusiva guiada por estas convicciones morales. La gente suele asociar la democracia con la libertad de expresión, de religión y de elección. Asimismo, la democracia cristiana valora estas libertades como una forma de promover el bien común dentro de un marco de responsabilidad moral y social. Para comprender mejor el concepto, es necesario explorar sus fundamentos. La democracia cristiana está profundamente influenciada por la doctrina social de la Iglesia Católica, que percibe a la sociedad como una entidad singular, donde el bienestar de los individuos y el bien común están estrechamente interconectados. Por tanto, las políticas y sociales deben guiarse por estos principios morales, favoreciendo la justicia, la equidad y la solidaridad. Este enfoque insta a reducir las disparidades económicas y sociales y aboga por la salvaguardia de los derechos humanos. Las enseñanzas sociales no solo informan las dimensiones éticas de las políticas públicas, sino que impulsan la perspectiva única de la democracia cristiana sobre la moralidad personal, dando forma a puntos de vista sobre la vida y la dignidad humanas, la institución de la familia, el trabajo y la cultura. Ahora, exploremos los antecedentes históricos del movimiento. Las raíces de la democracia cristiana se remontan a Europa en el siglo XIX, una época de agitación que vio la revolución industrial, el crecimiento de la democracia y la separación de la Iglesia y el Estado. Estos cambios profundos plantearon desafíos particulares a las estructuras sociales católicas tradicionales, engendrando la necesidad de nuevos movimientos políticos que pudieran navegar por la intersección de lo sagrado y lo temporal. Fue en este contexto que se fundaron los primeros partidos democristianos, que representan una síntesis del pensamiento social católico y los principios de la democracia política. Estos partidos desempeñaron un papel fundamental en la configuración del panorama político de muchas naciones europeas en el siglo XX. A mediados del siglo XX, el catolicismo político se amplió, lo que llevó al surgimiento de movimientos democristianos ecuménicos y no confesionales. Su influencia fue tangible más allá de las fronteras de Europa, cruzándose con la lucha por la democracia y la justicia social en América Latina y otras regiones del mundo. Con el colapso del comunismo a finales del siglo XX, la democracia cristiana experimentó un resurgimiento en ciertos estados poscomunistas. En la actualidad, a pesar de los desafíos y críticas, los valores y principios de la democracia cristiana continúan informando las posiciones de diversos actores políticos en todo el mundo. Es importante señalar que la democracia cristiana no es una ideología fija, sino una tradición política dinámica. Se adapta continuamente a nuevos desafíos, a menudo en debates con perspectivas liberales, conservadoras y socialistas. Una potente crítica de la democracia cristiana, especialmente en un contexto secular, es la tensión percibida entre sus raíces religiosas y la separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, sus defensores argumentan que la democracia cristiana tiene más que ver con valores que con doctrina religiosa, y busca operar dentro de los límites del marco legal y constitucional específico de un país. Desde una perspectiva global, la democracia cristiana continúa evolucionando, especialmente bajo la presión de los cambios demográficos mundiales, el creciente secularismo y el surgimiento de movimientos políticos extremos. Sin embargo, en esencia, la democracia cristiana sigue comprometida con la promoción de la dignidad humana, la solidaridad y la justicia dentro de los marcos de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. En resumen, la democracia cristiana es una tradición política guiada por los principios de justicia social, solidaridad y dignidad humana heredados de la doctrina social católica. Nació en respuesta a los desafíos del siglo XIX y se ha adaptado a las complejidades del XXI, influyendo en el desarrollo de las sociedades democráticas en todo el mundo. Para comprender y apreciar plenamente las implicaciones de la democracia cristiana, es crucial examinar regiones y países específicos. ¿Cómo se ha traducido la tradición en distintas estrategias y políticas políticas? ¿Cuál ha sido su impacto en el desarrollo social, económico y cultural? ¿Cómo aborda cuestiones contemporáneas como la migración, el cambio climático y la cooperación internacional? Toda historia de la democracia cristiana es única. Sin embargo, el hilo conductor de todas estas historias es el compromiso duradero de construir sociedades donde los individuos puedan prosperar, cualquiera que sea su fe o sus antecedentes.
Cada historia habla de un viaje plagado de numerosos desafíos, pero también marcado por logros significativos y vitalidad continua. ¿Cuáles son los valores clave de la democracia cristiana y cómo se realizan en la práctica? A lo largo de su historia, la democracia cristiana a menudo se ha centrado en promover una sociedad civil vibrante, instituciones democráticas sólidas, el Estado de Derecho, una economía de mercado que funcione, la justicia social, la cooperación internacional y la integridad de la creación. Al hacerlo, los partidos y organizaciones democristianos han tratado de unir a los diversos sectores de la sociedad, promover el diálogo y la cooperación interpartidista y contrarrestar las tendencias polarizadoras. Al mismo tiempo, enfatizan la importancia de la subsidiariedad, lo que significa que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de quienes se ven afectados por ellas. ¿Cómo se traducen estos valores en políticas concretas? Por ejemplo, en el área del bienestar social, los partidos democristianos a menudo han desempeñado un papel de liderazgo en el establecimiento de estados de bienestar integrales que apuntan a proporcionar un nivel de vida decente para todos los ciudadanos. Si bien preservaron el principio de responsabilidad individual, enfatizaron el deber del Estado de brindar apoyo a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, una respuesta al llamado de la moral cristiana a la compasión hacia los débiles y vulnerables, y también reflejando el principio más amplio de solidaridad en el corazón del catolicismo social. De manera similar, en el campo de la política económica, los movimientos democristianos han tratado de conciliar las demandas de la economía de mercado con la necesidad de preservar la cohesión social y la sostenibilidad ecológica. A menudo han defendido políticas económicas que fomentan el crecimiento, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás, y monitoreando que las empresas operen de manera justa y sostenible. En materia de migración, el amplio marco normativo de la democracia cristiana, centrado en la dignidad humana, la libertad y la solidaridad, puede utilizarse tanto para apoyar la protección de los refugiados como para enfatizar la importancia de regular la migración para mantener la estabilidad de las sociedades de acogida y preservar la integridad de los procesos democráticos. En cuanto al cambio climático, los partidos y organizaciones democristianos han comenzado a enfatizar la importancia de la sostenibilidad ambiental y han promovido políticas para proteger los recursos naturales, combatir la contaminación y mitigar el cambio climático. Incluso en cuestiones relativas a la familia y la protección de la vida, insisten en políticas que respeten los derechos de todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus convicciones personales, y que reflejen el valor que la democracia cristiana tradicionalmente atribuye a las dimensiones éticas y espirituales de la vida humana. ¿Cómo influye la democracia cristiana en la política y las relaciones internacionales? La dimensión internacional de esta tradición puede examinarse desde la perspectiva de promover la diplomacia global, la cooperación para el desarrollo, los derechos humanos y la consolidación de la paz, demostrando el compromiso con los valores de justicia y solidaridad a nivel global. En resumen, la democracia cristiana es un proyecto continuo y vibrante para traducir principios morales y sociales preciados en acciones políticas efectivas. En sus propios sentidos, provoca una renovación y adaptación de estos principios para abordar los desafíos actuales y dar forma al futuro de las sociedades democráticas, respetando los contextos de los que han surgido y la diversidad que abarcan. En esta narrativa, solo hemos visto un vistazo de la inmensa riqueza del pensamiento y la acción democristianos. Quedan muchas preguntas abiertas para una mayor exploración. Por ejemplo, las controversias en torno a su interpretación e implementación, la relación entre las tradiciones democristianas y otras tradiciones políticas, los cambios y tendencias actuales en la democracia cristiana en diferentes países, y la identidad y los roles de los actores democristianos. Además, más allá de sus diversos aspectos políticos, la democracia cristiana también ha sido un movimiento intelectual y cultural vibrante, con un amplio intercambio de puntos de vista, experiencias e ideas que han dado forma a los discursos académicos y públicos no solo dentro sino también fuera de aquellas regiones en las que ha sido políticamente influyente. Esto incluiría la influencia del pensamiento social católico en cuestiones más amplias de justicia, derechos humanos y solidaridad internacional en el contexto de una globalización cada vez más profunda y desafíos transnacionales. Como tal, esta reflexión sobre la democracia cristiana nos invita a cuestionar y evaluar críticamente nuestra comprensión y prácticas de la democracia, y del papel que las convicciones morales y espirituales pueden y deben desempeñar en la política democrática, de una manera abierta e inclusiva. Respetuoso del pluralismo y dispuesto a aprender y adaptarse a la diversidad de experiencias y situaciones humanas. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Qué es la democracia cristiana? Sus inicios, sus trayectorias históricas, sus variedades territoriales y temáticas, sus desafíos, sus logros y sus preguntas abiertas, tanto en términos de reflexiones teóricas como de realización práctica.
¿Cómo entendemos este concepto multifacético y, lo que es más importante, cómo lo evaluamos críticamente y nos involucramos con él? En los próximos capítulos, se investigarán con más detalle las diversas dimensiones de la democracia cristiana para proporcionar una comprensión más amplia y una evaluación más matizada de las capacidades y límites de esta tradición política y cultural, que sigue siendo relevante y transformadora en un mundo con desafíos cada vez más complejos. En todas estas reflexiones, el equipo de narradores juega un papel clave, teniendo en cuenta que no debemos convertirnos en receptores pasivos que simplemente absorban narrativas preempaquetadas sobre fenómenos históricos complejos. En cambio, deberíamos ser observadores críticos y participantes comprometidos que estén abiertos a diferentes interpretaciones, ansiosos por desafiar los estereotipos y la sabiduría recibida, y dispuestos a aprender de la historia para convertirse en actores más ilustrados en nuestras sociedades y más allá. Aquí concluimos nuestra exploración del origen de la democracia cristiana. Esperamos que este viaje haya resultado revelador y haya desencadenado reflexiones que inviten a la reflexión mientras buscamos apreciar y evaluar críticamente esta tradición política y cultural multifacética y dinámica, que continúa dando forma a las realidades políticas y sociales en muchas partes del mundo.